Muy buenos días y muchas gracias por darme este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la pobreza. La Ciudad de las Ideas tiene ya 8 años de estarse celebrando. Por 8 años le había yo pedido a Andrés Ruemer que me invitara para ver la Ciudad de las Ideas. Me tomó 4 secretarías el que me diera gusto y que pudiera compartir con ustedes este espacio. Le había yo pedido que me invitara para escuchar y para aprender, y me pone sumamente nervioso que me ponga para hablar. Es muy difícil compartir y es muy difícil competir con murciélagos, con el bosón Higgs, con la tabla de elementos, y es muy preocupante darse cuenta que uno en física y en química se quedó con la tabla de elementos. No reconocía yo ya una sola de las palabras y términos de los que se utilizaron un poco más adelante. Estoy muy contento además de hacerlo en Puebla y de compartir el espacio con Rafael Moreno Valle, una gente a la que estimo y admiro mucho tiempo atrás. Somos generación, somos amigos, por mucho tiempo hemos sido servidores públicos y por mucho tiempo hemos trabajado juntos tratando de construir mejores espacios en cada una de las oportunidades que hemos tenido. Nos invita hoy Andrés a hablar sobre What's the Point. Y puede uno entender esto desde 2 puntos de vista. El primero de ellos es cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la política? ¿Cuál es el propósito de la vida del político, de la vida del ser humano? Diría Aristóteles que el propósito de la vida es ser feliz. Decía Lorena Ochoa lo importante que era el CADI. En el servicio público, el CADI es el coordinador de asesores. En mi caso, mi coordinador de asesores habla griego y habla latín. Y decía que la traducción de felicidad de Aristóteles no era la traducción correcta, que cuando Aristóteles hablaba de felicidad no se refería puntualmente a alegría, sino a satisfacción. Y por lo tanto, el objetivo último de la política debiera ser generar condiciones de satisfacción. Y eso tiene al centro de su reto el generar condiciones que permitan superar la pobreza. El otro planteamiento que hacía Andrés cuando nos convoca es What's the point? Y yo pongo aquí 2 puntos que son distintos el uno del otro, porque si pensamos que fueran gentes, uno estaría en pobreza y el otro no estaría en pobreza. ¿Qué los divide? ¿Qué divide estos 2 puntos? Los divide una línea. Si mi coordinador de asesores le pica para… Esa línea es la línea de la pobreza. Desde el punto de vista de política pública, hay pocas líneas que son tan importantes. Quien está por abajo de ellas es pobre, quien está por arriba de ellas deja de serlo. Eso le da a la línea una gran capacidad porque nos permite o nos obliga a definir política pública para que nadie esté por abajo y para que, por el contrario, la gente pueda estar por arriba. ¿Qué escogemos como línea de pobreza? ¿Y qué nos dice desde el punto de vista de política pública? Hay varias. Sergio Sarmiento escribió un artículo hace algunos días reflexionando sobre ellas y reflexionando sobre los resultados que habíamos tenido en materia de política pública en México. Una línea de pobreza, Banco Mundial, $1.25 por día. Resulta del promedio de las líneas de pobreza de los países más pobres del mundo. No parece satisfactorio. No parece satisfactorio ni el $1.25, ni parece decirnos mucho para construir política pública el utilizar el promedio de los 16 países más pobres. $1.90, dice el Banco Mundial hace algunos días, actualizando ese $1.25 y planteándolo como objetivo central de las metas hacia el 2030. No queremos en el mundo a nadie viviendo por abajo de $1.90 por día per cápita. Sigue sin decirnos mucho. Cuando vemos esa línea y entendemos ese umbral, no nos dice mucho de qué implica ser pobre y de cómo podemos combatirlo. ¿Cómo construimos nuestra línea de pobreza en México y qué nos sugiere en materia de política pública? Nos paramos a hacer una reflexión de qué tendría que estar consumiendo un mexicano todos los días. Tiene 2 vertientes. Tiene una vertiente alimentaria, muy cercana a una necesidad básica, y tiene una vertiente no alimentaria. Esta definición empieza a ser más satisfactoria porque nos permite orientar y trazar desde alguna perspectiva política pública.
Atrás de esa línea de pobreza hay dos elementos: hay ingresos y hay precios. Y hay precios de un conjunto particular de bienes. No todos los bienes son iguales, no todos los bienes son igualmente relevantes para efectos de pobreza. Esta es una definición de línea de pobreza más satisfactoria, porque nos obliga a que nos sentemos a pensar cuáles son los bienes que deben de formar parte de la canasta de consumo del más pobre, cuáles son los bienes alimentarios y cuáles son los bienes no alimentarios. Y cuando tenemos eso claro, nos permite construir política pública y evaluar si la política pública nos está ayudando a generar inclusión o no. Yo conocí a Ricardo Salinas hace muchos años. Él no se ha de acordar, yo era analista en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y reflexionábamos ahí, en esa época, en un momento muy vibrante, muy interesante de política pública, sobre cuál debía ser nuestro sistema de pensiones. Un elemento fundamental en esa línea de pobreza, estamos hablando de ingresos y estamos hablando de precios. Pocos ingresos más relevantes como los que va uno a tener en su vejez, para evitar que la vejez sea causa de pobreza. Una buena política pública en materia pensionaria, una política pública sostenible, juega aquí un papel muy importante porque permite en la vejez que ese no sea una razón para estar en pobreza. Poco tiempo después, trabajando yo en Hacienda, me tocó el planteamiento, yo era el director de banca y ahorro, de un banco para atender a los más pobres, una categoría que no estaba bancarizada. Eso tiene que ver con precios. ¿Qué queremos incluir en la canasta de consumo de los más pobres? Servicios financieros, porque queremos que se puedan asegurar, porque queremos que puedan pedir prestado, porque queremos que cuando tengan un negocio encuentren quien se los financie. Conoce uno mucho la Fundación de Ricardo Salinas porque vende Esperanza Azteca. Vimos la importancia de la música. Incluimos a esos jóvenes en la posibilidad de construir futuro. Pero el que pone un banco para los más pobres está haciendo más para combatir la pobreza que muchos de otros elementos de política pública que construimos. Porque atrás de esa línea de pobreza hay una reflexión de precios y de elementos que tienen que formar parte de nuestra canasta de consumo. La banca es uno de ellos, los seguros es uno de ellos, el crédito es uno de ellos, las pensiones es uno de ellos. Y si no nos preocupamos por una política pública que genere precios de acceso en esos satisfactores, estamos generando pobreza. Si nos concentramos en lo alimentario, ¿qué alimentos son importantes? Leche, pan, tortilla, carne, alimentos preparados fuera del hogar, huevo, jitomate, cebolla, chile. Si esos son alimentos que son importantes, requerimos una política pública que nos genere abasto suficiente y precios accesibles. ¿Qué está atrás de la primavera árabe? Atrás de la primavera árabe está un incremento brutal de precios de los alimentos. Si no cuidamos nuestra política pública en materia de alimentos, si no cuidamos nuestra política de almacenaje, nuestra política de construcción de mercados, nuestra política agropecuaria y no generamos acceso por la vía de precios a alimentos, estamos generando una sociedad que no es incluyente desde el punto de vista de servicios. Nótese el provecho que le he sacado a los 2 puntos y a la línea y le voy a seguir dando vueltas. Ingresos y precios. Supongamos que nos ponemos de acuerdo en cuál es la línea relevante, en cuáles son los bienes pertinentes para incluir atrás de esa línea y cuál es la política pública que debemos de construir para generar inclusión. 2 elementos adicionales. ¿Cómo mido los ingresos? ¿Cómo sé cuánto gana la gente? ¿Cómo sé en qué país vivimos desde el punto de vista de ingresos? Puedo voltear a ver entre el público e identificar quién gana 1,000 pesos, quién gana 2,000, quién gana 10,000. Lo que hacemos hoy en México es que vamos y les preguntamos. Y con base en esa encuesta, tratamos de inferir cómo es el país. ¿Qué pasa cuando vamos y le preguntamos a la gente? Pasan 2 cosas que son importantes para entender cómo somos. En la historia de las encuestas que hace el INEGI, nadie nunca ha reportado ganar más de 2,5 millones de pesos al año. Eso quiere decir que si yo construyo el mapa del país sobre la base de la encuesta,
debía de hacerlo asumiendo que nadie gana más de 2,5 millones de pesos en México. Esta encuesta truncada genera, por lo tanto, una visión diferente del país que tenemos. ¿Qué otra cosa pasa cuando le preguntamos a la gente cuánto gana? Pasan tres cosas. No pasa una sola por tres razones. Tienden a decirnos que ganan menos. Tienden a decirnos que ganan menos porque se preocupan de que les quitemos los programas de apoyo, porque se preocupan por Hacienda, porque se preocupan de su pareja, y en cualquier caso, y por esas tres razones dicen que ganan menos. Pero con ese mapa de ingresos construimos nuestra política pública y caracterizamos a nuestro país. Es relevante, en consecuencia, que busquemos manera de reflejar de mejor manera y de reconocer de forma distinta cuáles son las características de nuestro país para saber si la política pública que estamos siguiendo de veras incluye, de veras empodera, de veras enriquece. Precios, porque también son relevantes y nos regresa a la reflexión de cuál es el papel que juega el empresariado. ¿Cuál es el conjunto de precios relevante? Agua, por ejemplo, que debiera estar en cualquiera de estas canastas. El precio del agua es de más o menos 6 pesos por metro cúbico, puesto en el hogar, agua entubada. ¿Ese es el precio relevante para entender la pobreza? Depende. Si va uno a Sinacantán, tierra de murciélagos, por cierto, eso quiere decir el nombre, el que no tiene agua en su casa tiene que pararse en la mañana, caminar al río, a un lago, acarrearlo en cubetas, regresar, calentarla para no solamente usarla para comer, sino calentarla incluso para lavar y dedicarle 2 horas al tiempo de lavado. ¿Cuál es el precio del agua que enfrenta entonces una familia pobre? No son los 6 pesos por metro cúbico que se enfrentan en el terreno urbano. Todo eso nos da de reflexión la línea que separa al pobre de quien no lo es y nos obliga a pensar si la política pública empodera e incluye o no. Ningún debate debiera ser más importante en México que lo que está atrás de esa línea. Debíamos de estar debatiendo todos los días cuáles son los bienes a los que todos y todas debíamos de tener acceso, cuáles son los precios a los que debíamos de tener acceso, cuál es la política pública que me lleva a generar mejores condiciones de acceso respecto de esa definición fundacional. Nos entretenemos muchas veces en debatir si es el dólar 25, si es el dólar 90, si son 55, si son 53, cuando de lo que debiéramos de preocuparnos es cuáles son los bienes, cuáles son los servicios, es el transporte público, es la telefonía, es la banca, y la política pública que estoy siguiendo me ayuda a que el abasto y los precios sean los correctos o no. Pasamos de la línea a un rectángulo, de hecho a 2 rectángulos. Ya yo creo he transmitido que el debate del ingreso y del precio es relevante, es importante y va mucho más allá de cuántos estamos en uno o en otro lado. Y para entender de mejor manera la pobreza en México, añadimos una segunda dimensión y decimos, no es suficiente el saber el ingreso nominal, el saber los precios y el dividir en función de eso a la población. Es importante también que entendamos cuáles son los derechos mínimos que tienen que ejercer. Y en México identificamos 6, y ese es otro gran debate de política pública. Si esos son los 6, ¿cómo los medimos y cómo los parametrizamos? Educación, alimentación, salud, seguridad social, vivienda y servicios en la vivienda. Ese es el conjunto de derecho adecuado, nos faltan otros, ¿cómo los medimos y qué nos dicen los datos al respecto? Si nos concentramos en la parte izquierda de la gráfica, en México hay 470,000 gentes que no pueden ejercer ninguno de estos 6 derechos. Mexicanos que no tienen acceso a educación, a salud, a seguridad social, a servicios en su vivienda, a una vivienda digna y que se preocupan por si tendrán capacidad de alimentarse y de dar de comer a su familia. ¿Cuál es la correlación entre la pobreza y el ejercicio de derechos? ¿Es el ingreso el que permite ejercerlos o es ejercer el derecho el que permite generar ingresos? Sin pretender resolver si esto es correlación a causalidad, el hecho es que en México quien no puede ejercer ninguno de estos derechos es pobre.
El 70% vive por abajo de la línea mínima de bienestar, el 60%. El 30% por abajo de la línea de bienestar y solamente el 11% tiene capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar. Me voy al otro extremo, que es una realidad que también es una realidad mexicana. Cuando el mexicano puede ejercer estos 6 derechos, el 4% genera ingresos por abajo de la línea mínima de bienestar, el 22% por la línea de bienestar y 7 de cada 10 mexicanos generan ingresos por arriba de la línea de bienestar. Si construimos buena política pública, ese es el rumbo al que queremos movernos. Un México en donde se ejerzan más derechos y por lo tanto se tenga mayor capacidad de generar prosperidad. Hoy en México coexisten las dos realidades. Un México en el que no se ejercen los derechos y se vive en pobreza, y un México y un grupo de mexicanos que ejercen esos derechos y que tienen capacidad de generar riqueza y prosperidad. El trabajo compartido de gobierno federal, de gobiernos locales, de gobiernos municipales, el trabajo compartido entre ellos y la sociedad civil, el trabajo comprometido de los empresarios nos van a ayudar a que transitemos de ese México del que queremos escapar a este México que queremos juntos transformar. Hago solamente una reflexión última que sirva de agradecimiento. Fue muy generoso Andrés Roemer cuando me presentó. Andrés Roemer fue mi maestro, me dio clases de economía y derecho, de análisis económico, de hecho del derecho. Fue de las primeras gentes en la generación que estudió 2 carreras, estudió igual que yo economía en el ITAM y derecho en la UNAM, y es uno de los mexicanos más renacentistas que yo conozco. Es un mexicano que ha publicado, y ha publicado desde el sexo hasta el agua, casi cualquier tema que le interesa y cualquier gama en medio, más de 14 libros publicados, ha escrito que yo conozca y montado por lo menos 2 obras de teatro, ha diseñado su propio juego de mesa y lo ha regalado de Navidad, y en los últimos 2 años y medio ha puesto en alto el nombre de México en San Francisco, y yo quiero públicamente agradecerle ese espacio de compromiso y de vocación. Si alguien merece un aplauso de pie como él nos invitaba, es Andrés Roemer. Muchas gracias por haberme invitado.